con esta sentencia peligrosa, dentro de 8 o 10 años, nosotros no vamos a tener parques nacionales. Esa familia se aprovechó siendo ese señor testaferro de Trujillo, del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El mismo tribunal que le había cancelado todo, ellos aparecen con esos títulos ahora como una empresa Inversiones del Sur. Los posibles intereses oscuros de expansión de este turismo en el país. Sometió 9 pruebas, ¿verdad? Que ellos querían, y medio ambiente, una sola prueba no se metió. No, pero devuélvase. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Una sentencia del Tribunal Superior Administrativo amenaza el Parque Nacional Jaragua y Euren Cuevas Medina, quien pertenece al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, tiene detalles inéditos que no han sido tratados en la prensa nacional sobre lo que se teje detrás de esa sentencia y aquello que pocos quieren comentar. Bienvenido, Euren. Gracias, José. Bueno, yo me siento aquí como en casa, tú sabes. Sí. Tenía mucho que no venía yo. Ciertamente. Lo que pasa es que Enrique entonces es que ha asumido la batuta en sustitución tuya. Así es. Enrique de León. Enrique de León, sí, así es. Nada, yo creo que esta sentencia es muy peligrosa. Es muy preocupante para el pueblo dominicano, porque estamos hablando de una sentencia que está cercenando el Parque Nacional Jaragua. Y aunque el tribunal ha emitido la sentencia diciendo que esa porción de terreno de 12 millones de metros cuadrados, más de 12 millones, no está dentro del parque, es discutible. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. ¿Y qué se teje, como tú decías, detrás de esa sentencia? Y sobre todo de las familias, porque poco se conoce de esas familias que vienen desde la época de Trujillo, indicando como que eso les pertenece. Y de un aspecto importante también que voy a dejar tú que sea que lo desgloses, el tema de las playas que hay por ahí también y los posibles intereses oscuros de expansión de este turismo en el país. Sí, mira, qué bueno que tú tocas ese tema, porque este pleito de los descendientes, de los herederos de Elías Gádala María viene desde el 62. ¿Qué ocurrió? Gádala María, Elías, que es el padre, pues llega aquí en el 1958, o sea, 3 años antes del ajusticiamiento de Trujillo, y vino supuestamente a invertir en el país. Resulta que en el 62, después en el 61 ajustician a Trujillo, y en el 62, después de un proceso de investigación, el Consejo de Estado emite una ley de confiscación de todos los bienes de Elías Gádala María por ser testaferro de Trujillo. O sea, esos bienes no eran de él, eran de Trujillo disfrazado. ¿Cómo se hace ahora? Pero de cuáles... Pero miren esto, abunda un poco más de esa parte. O sea, sí, que esos bienes nunca fueron de él, sino que él se aprovechó esa familia se aprovechó siendo ese señor testaferro de Trujillo, del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Claro, porque es como el lavado de activos ahora, con las drogas y demás. El narcotraficante no puede tener los bienes a su nombre. Busca un testaferro y lo pone a nombre de ese testaferro. Pero tú te das cuenta cuando averigua que ese testaferro no tiene capacidad económica para tener todos esos bienes y de dónde los sacó. Pero oye, ¿cuáles son las instituciones que él creó del 58 al 61 que muere Trujillo? Mira, ¿cuáles son esas? En el 62 se incauta a Gádala María la empresa Sal y Yeso, ¿verdad? Sal y Yeso Dominicana, Industria Nacional del Vidrio, Cisal Dominicana, Consorcio Algodonero Dominicano, Aceite Ámbar y Sacos y Tejidos Antillanos, entre otras empresas. ¿Tú sabes cuál es el problema de que se le devuelva alguna empresa de esta?
a esta familia? ¿Cuál es el problema? Que hay que devolverle todo. O sea, hay que entregarle todo lo que se le incautó porque era un testaferro de Trujillo. O sea, que sería un precedente. Sería A partir de ahí, y se tendría que revisar todas esas empresas Claro. que formó Trujillo. Entonces, resarcir a esa familia por un bien que le pertenecía al Estado Dominicano. Al Estado Dominicano, pero no nos vamos a quedar ahí. Resulta que en el 65, ¿verdad? En el 66, el Consejo de Estado, ¿verdad? Determinó, se emitió una ley en el 66, se emitió una ley, y esa ley era pasando al Estado todos los bienes que habían confiscado mediante la ley 5816. Cuando se pasa al Estado, Gala María sigue peleando sus bienes, ¿verdad? Resulta que una corte de Santiago era la corte de confiscación, de determinar si esa confiscación procedía o no procedía. Sí. Y resulta que le devuelve la corte todos los bienes a Gala María, todos los bienes confiscados por ley, pero la ley establecía que no se podían regresar esos bienes a los reclamantes. Resulta que ahora Gala María, los hijos, porque creía que eran los nietos, y leyendo una sentencia del Tribunal Constitucional me entero que son hijos todavía. Entonces, ese señor es extranjero. Sí, es de El Salvador, de la gente de Bukele. Entonces, resulta, ¿qué pasó? Cuando el procurador general de la Corte en Santiago apela la sentencia, la apeló fuera de plazo. Y por eso es que ellos dicen que tienen una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le devuelve los bienes. Pero resulta, te estoy haciendo el historial. Es bueno que se haga ese historial para sí, que el pueblo pueda comprender cómo eso terminó en manos de ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos siguen reclamando, pero el Estado, o sea, el gobierno no le ha devuelto nunca ningún bien. Resulta que ellos someten en el 2012, 13, nuevamente solicitando a Favidrio, a la empresa nacional del vidrio. Resulta que el Tribunal Constitucional le rechaza la demanda. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional hace un recuento de todas las leyes donde se pasa ya al Estado Dominicano, independientemente de la sentencia del 70, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia, donde rechaza el recurso de apelación del procurador, le dice que en el 97 hubo la reforma del Estado, ¿verdad?, y que además todas las empresas habían pasado acorde. O sea, las empresas estatales, las incautadas, pasaron acorde. Y como esas empresas ya eran del Estado, no se le puede entregar a ningún particular, que lo que se podía hacer, si había alguna evidencia que tú tenías algunas acciones en esas empresas del Estado, devolverte el dinerito que tú habías invertido en esas empresas, ¿verdad? Y por lo tanto, hay una sentencia firme del Tribunal Constitucional donde se establece que a los Gala María, las empresas que se le confiscaron no se le pueden devolver. Eso lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional de ahora. Pero me voy a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Ellos depositan nueve pruebas. Entre las 9 pruebas que depositan, ellos depositan 4 títulos. Pero esos 4 títulos que hacen
12.577.201.82 metros cuadrados, están amparados por un informe que también está depositado ahí de catastro, de la Dirección General de Mensura. Resulta que para mí es súper extrañísimo, porque en el 2013, oye esto, que esto yo creo que es lo más importante, en el 2013 el tribunal, el registro de títulos de Barahona anuló todo lo que había de Gada María, a nombre de Gada María, y le pasa al Estado los títulos que todavía quedaban a nombre de Gada María en Enriquillo, que se llamaba Enriquillo porque todavía no estaba formada Pedernales como provincia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ellos apelaron esa decisión y se van al Tribunal Superior de Tierras. La segunda sala determinó entre el 16 y el 18, oye esto, rechazó el recurso de apelación de los Gada María, de los herederos, porque ese era un bien que pertenece al Estado y ya había sido entregado al Estado desde el año 1962. O sea, el 15 de febrero del 62 es la ley 5816. ¿Cómo con todos esos precedentes de negación del Tribunal Constitucional y de otros importantes, de CORDE, que sentó como precedente la unificación de todas esas empresas, hoy día el Tribunal Superior Administrativo entonces se despacha con esta sentencia? Yo no entiendo, pero lo que en verdad no entiendo es cómo el registro de títulos de Barahona, que en el 2013 anuló los derechos de los Gada María en función de la ley 5816 del 15 de febrero del 1962 sobre confiscación, cómo ahora aparecen, oye esto, aparecen 4 títulos del mismo registro de títulos, entregándole esa cantidad de terreno si es del Estado. ¿Quién le vendió? ¿Cómo lo obtuvieron? Esos 12.500.000 y pico de metros, ¿cómo lo obtuvo Gada María? O sea, ¿cómo lo obtuvieron? O sea, ¿cuál fue el proceso para que ellos, el mismo tribunal que le había cancelado todo, ellos aparecen con esos títulos ahora como una empresa, Inversiones del Sur? Entonces, por eso es que nosotros estamos reclamando un proceso de investigación, porque no es posible que si hay una sentencia firme donde eso no es de ellos, pues entonces se lo pasen a ellos. Ahora, vamos a la parte ambiental, porque estamos hablando de la parte legal. Para que el público pueda entender cómo se originó todo esto. Exacto. Porque de repente uno lee un titular de prensa y tú dices, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó allí? Exactamente. Entonces, ¿en qué se amparó también la quinta sala para emitir el fallo en una decisión anterior de la cuarta sala? O sea, los jueces que emitieron esta sentencia, que son Mildred Inmaculada Hernández. Sí, vamos a los nombres, por favor. Sí, la presidenta del tribunal, Mildred Inmaculada Hernández Grullón, Ramona Gutiérrez Batista e Israel Ramírez. Esos son... ¿A unanimidad fue eso? Eso fue unanimidad. Ahí no hay voto disidente. Ahí no hay voto disidente. Oh, Padre Santo. Entonces, ¿qué me preocupa? Que estos jueces no tomaran en cuenta esos precedentes, pero me preocupa algo más grave que eso. Tú has visto que el ministro de Medio Ambiente ha estado denunciando la situación, pero yo estoy como Santo Tomás, ver para creer.
Y como René Descartes, que dudo en principio hasta de que yo existo. ¿Por qué? Si tú te revisas la sentencia, tú te pones a buscar cuáles fueron las pruebas que sometió Medio Ambiente, tú no encuentras una. No, pero o sea, la otra parte sometió 9 pruebas, ¿verdad? Que ellos querían y Medio Ambiente, una sola prueba no se metió. No, pero devuélvase. O sea, okay. Medio Ambiente, que debe proteger ese parque nacional, no llevó una sola evidencia a ese tribunal. Una sola prueba no depositó. Mira, no depositó la decisión, oye esto, no depositó la decisión del 2013 del registro de título de Barahona. No depositó la sentencia que rechazó el recurso de apelación de los Gada María, confirmando la decisión del registro de títulos de Barahona, anulando los títulos o los derechos de los Gada María en función de la ley del 62. Pero tampoco depositaron nada que ver con el decreto que crea esa área protegida. No llevaron la delimitación de la ley 202-04, que es la ley sectorial de área protegida, y tenemos que entrar a esa parte ahora, en la parte ambiental. Mira, en el 1983 se crea el Parque Nacional Jaragua, ¿verdad? En 1983. Resulta que ese parque fue por decreto que se creó, pero al año 2000, el 18 de agosto del año 2000, se crea, se vota y se promulga la ley 6400, que es la ley general de medio ambiente. Que tenemos en la actualidad. Exactamente, y recursos naturales. Esta ley consolidó y le dio estatus legal de una ley al parque, porque lo integró. Pero en el 2002, ya casi saliendo Hipólito, pues emite la ley 202-04, que es la ley sectorial de áreas protegidas. En esta ley, ¿qué pasó? Que se ampliaron los límites del parque. Y al ampliarse los límites del parque, asume parte marina, que es la parte de la playa y demás. Todo esto que estamos viendo ahora. Eso fue como 2 meses y algo antes de Hipólito irse, que se promulga la ley. Eso fue en julio, que se promulga la ley 202-04 sectorial de área protegida. ¿Tú sabes qué hizo Hipólito 4 días antes de entregar el poder? ¿Qué hizo? Emitió otra ley, la ley 266-04. ¿Y qué establecía? Esa ley establece como polo turístico toda la franja desde Barahona hasta llegar casi a Haití, a Pedernales. Entonces, él cree que se lleva la franja marina y se la pone en bandeja de plata a los Gada María. Pero lo que no entiendo yo en términos jurídicos, y me gustaría que me lo expliquen, ¿cuál es la calidad que tenían los Gada María si había ya una sentencia firme donde ellos no se les reconocía derecho? No estamos hablando de un asunto ambiental donde todo el mundo tiene legitimidad procesal activa. ¿De dónde le sale la legitimidad procesal activa a ellos con 4 títulos? ¿A quién ellos le compraron esa tierra? Porque los títulos son del 16. O sea, los títulos que ellos tienen son del 2016. ¿Tú me estás entendiendo? Pero ahí es que tiene que estar entonces realmente el meollo del asunto. En la forma en que se elaboraron esos títulos, bajo qué amparo, bajo qué condición, si es que lo compraron, quién le proveyó a ellos de esos títulos. ¿Cómo ellos llegan? Porque aquí hay varias formas de tú adquirir una propiedad. O es por herencia, que ya a ellos se le eliminó por ser el papá testaferro de Trujillo, o es por compra, ¿verdad? O es por usucapión, o es por donación. Esas son las formas. O si se declara de utilidad pública, pero siempre que se declara utilidad pública en favor del gobierno. Eso es del gobierno, eso es para el gobierno. Entonces, ellos tienen que explicar
cómo ellos adquieren esos 12.500.000 metros de terreno en la playa, toda la playa desde Barahona a Pedernales prácticamente es de ellos. Entonces, la calidad de esas personas para ellos interponer un amparo, porque el amparo se interpone porque tú estás lesionado en tus derechos fundamentales y uno de los derechos fundamentales es el derecho de propiedad. Ahora, caray, ¿cómo consiguieron ellos esos 12 millones? ¿A quién se lo compraron? El Estado vendió, porque era del Estado. Y si el Estado vendió un área protegida, ahora vamos a la parte de que dice la sentencia. La sentencia dice claro que eso no es un área protegida, porque se están agarrando de la ley de Hipólito, que es una perversidad eso de Hipólito. O sea, él hizo un engaño. Le dio un bobo al pueblo, miren, esta es una área protegida. Exacto. Y a 3 días antes de irme, no, eso no es área protegida, no, esto es zona de turismo. Esto es ¡Qué bandidaje! No. Yo no creo que todo eso sea gratis. Ni los diputados ni senadores, ni tampoco del Ejecutivo. Esos 12 millones de metros cuadrados, casi 13 millones de metros cuadrados. No, eso no es gratis. Entonces, ¿por qué esa sigue siendo un área protegida? Desde el punto de vista técnico, jurídico, ambiental, te voy a hablar. Mira, nosotros como Estado, en el 1940, firmamos un convenio. El convenio para la protección de la flora y la fauna y de las bellezas escénicas de América. Eso fue en la época de Trujillo que lo firmamos, en el 40. En el 42 nosotros ratificamos ese convenio internacional. Ese convenio internacional en el artículo 3 establece que los límites de las áreas protegidas no pueden ser alterados, o sea, no pueden ser reducidos. Sí pueden ser ampliados, pero no reducidos, ¿verdad? A menos que sea por ley y que no sea para dedicarlo al comercio. O sea, que ese no sea el objetivo de modificación de los límites. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que es el principio de no regresión y el principio de progresividad. ¿Qué resulta con los derechos fundamentales? El derecho ambiental ha sido declarado como un derecho humano. Los derechos humanos no son regresivos. O sea, a ti no te pueden quitar derechos después que tú lo adquieres. A ti te lo pueden incrementar, sumar. Entonces, en ese sentido, también el DR-CAFTA, el capítulo 17 del DR-CAFTA, establece que las áreas protegidas no pueden ser reducidos sus límites para dedicarlo al comercio. ¿Y qué es lo que se está pretendiendo ahora? Lo que se está pretendiendo ahora es que esa área protegida, que es el Parque Nacional Jaragua, tomar como referencia esa ley 266-04 de Hipólito Mejía para quitarte a ti, a los camarógrafos y a todo el pueblo dominicano el patrimonio tuyo, porque ese es un patrimonio del pueblo dominicano. Entonces se lo están entregando a los Gádala María, que dice una ley que son testaferros de Trujillo. Entonces, por lo menos el papá, entonces te dejan a ti sin nada. Y para tú entrar ahí, entonces luego tú tienes que pagar un cerón de dinero. Claro, tiene que pagar miles de dólares, porque si nos fijamos, con la expansión que ha tenido el turismo, las playas públicas se han ido disminuyendo, porque como ellos se van adentrando mucho más en esos espacios, entonces le arrebatan al pueblo la posibilidad de disfrutar de sus atractivos turísticos, sino que queda reservado para el que puede pagar miles de pesos por un fin de semana donde ellos te dejan que tú vayas a consumir. Mira, yo soy profesor de legislación turística y está la ley 158-01, también la promulgó Hipólito,
eso le otorga 10 años de exenciones fiscales a los promotores turísticos. 10 años, tú no pagas nada. Pero si tú gritas, te dan 5 más. O sea, 15 años de exenciones fiscales. Que tú no pagas ITEVI, no pagas nada. Pero es una miseria lo que le pagan a los muchachos. Ayer fue, no, ayer lunes, yo doy clase presencial en la UAS de turismo y me dice una muchacha que ella fue a una playa y la pararon. Le dijo un guardia que ella no puede pasar por ahí porque eso es del hotel. Y ella me estaba preguntando, pero profesor, con lo que usted me está diciendo, que me está leyendo el artículo 15 y el artículo 16 de la Constitución, de que las playas son de libre acceso y son del Estado, a mí me pararon. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque se establece que las construcciones deben estar a 60 metros de la orilla de la playa. Ley 305 del año 1968. No le pertenece a ellos nada de eso. Y los 60 metros, ¿tú sabes a dónde que se miden? Cuando hay marea alta, hasta donde lleguen las olas, así lo establece la ley, tú mides a partir de ahí 60 metros y nadie debe construir a partir en esa franja de los... Pero la misma ley dice también que por un decreto del presidente, y ahí viene la corrupción, pues si tú consigues que te den un decreto, tú puedes construir ahí siempre que sea para el asunto turístico o de utilidad pública. Entonces, ¿qué yo quiero llamar la atención con esta intervención aquí, Peguero? Mira, yo creo que el Consejo del Poder Judicial debe hacer una investigación. Yo creo que la Procuraduría, la amiga Jenny Berenice, debe hacer una investigación. ¿Por qué? Porque no se puede quedar así un asunto donde esta gente que vienen peleando con el Estado desde el año 1962 y vienen perdiendo en casi todos los terrenos, no es posible que ahora ellos aparezcan con 12.500.000 metros cuadrados, la franja desde Barahona hasta Pedernales, que es de ellos, porque tienen unos títulos de propiedad del 2016, donde a partir del año 2004, en ninguna área protegida se puede sacar título. En ninguna área protegida, dice el artículo 9 de la ley 202-04, ley sectorial de área protegida, no se puede sacar título porque eso es del Estado. Pero yo creo que el llamado hay que hacerse directo también al presidente Abinader. Claro. Porque él para todo nombra una comisión recuperadora de los robados. ¿Y cómo es que se van a adueñar de 12.000, ¿cuánto? 12 millones. De 12 millones. No, te voy a dar el dato específico. Ay, Dios. 12.577.201.82 metros cuadrados. O sea, presidente, ¿usted va a dejar que se roben eso? No. Algo que le pertenecía al Estado. Que le pertenece. Que le pertenece al Estado. ¿Usted va a dejar que se lo roben con un testaferro de Trujillo a la cabeza? No. Yo creo que esto no debe quedarse en un simple comunicado como el que está haciendo Medio Ambiente, que rápidamente, sabiendo las consecuencias de este asunto, se adelantaron a lanzar un comentario ante la prensa. Pero quedan en evidencia, de acuerdo a lo que tú estás exponiendo, que ante los tribunales no defendieron el caso. No, pero... Entonces usted lo que tiene que hacer ahora, señor presidente, es esa misma comisión de lo que recuperan los robados, de esos abogados prestigiosos, colocarlos para que defiendan este parque nacional. No, mira, eso lo dice la sentencia. El Ministerio de Medio Ambiente, la parte accionada, no depositó absolutamente nada. Ninguna. Pero yo creo que al primero que hay que investigar, entonces, al ministro de Medio Ambiente. Pero claro. Al primero que hay que investigar, porque si usted no defendió eso en el tribunal, no en un comunicado de prensa, al primero que hay que investigarlo a usted.
Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo. Al primero que hay que investigar es al que debió defender con gallardía y no lo defendió. Y ahora va a denunciar. ¿Y cómo es eso? Mira, con ese ministro de Medio Ambiente yo tengo mis reservas, porque a mí me entrevistaron cuando lo nombraron a él. Y yo antes de contestar, lo primero que veo es su currículum, ¿verdad? Y yo le digo, mira, de entrada yo veo que la naturaleza del ministro es abogado corporativo. Y como es abogado corporativo, un abogado corporativo es de defensa de las corporaciones, de las empresas. Esa es su naturaleza. Si lo pusieron en el Ministerio de Medio Ambiente, donde hay tantos intereses, él lo que va es a facilitar a las corporaciones que hagan lo que han hecho todo el tiempo, depredar el medio ambiente. Entonces le vamos a pagar a una persona que dice la ley que es para proteger el medio ambiente y lamentablemente lo que va es a facilitar la destrucción del medio ambiente. Y es lo que ha ocurrido. Él se vanagloria en sacar que han emitido 6,000 permisos en un tiempo récord. O sea, 6,000 autorizaciones ambientales donde es una cosa tan delicada. Un matadero lo que tiene. Un matadero. Entonces, esta es una situación que yo quiero que el pueblo dominicano asuma como suyo, como que es su casa, lo que le están queriendo quitar ahora. Porque si hablamos que el medio ambiente y los recursos naturales son un patrimonio común de la nación, es de cada habitante. Cada vez que te roban un pedacito de tierra que es del Estado, pues a ti te están quitando poder adquisitivo, te están quitando calidad de vida, te están quitando tus bienes, porque el patrimonio es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que puede ser monetizado. Y si a ti te quitan Bahía de las Águilas, si te quitan Bucanyé, si te quitan el sur y se lo dan a un grupo de personas, tú quedas más pobre porque antes tú tenías eso y ahora no lo tienes. Asume el patrimonio público como que es que te están sacando de tu casa con gallardía. La dignidad, José, la dignidad la da, el derecho que tú tienes y lo asume de reclamar. Esa es la dignidad. Si usted deja que lo atropellen, que lo vejen, y usted no hace nada, usted no tiene dignidad. La dignidad es reclamar el derecho que usted tiene, porque aquí han educado a la gente que el que reclama es un necio. Imprudente. Un imprudente. No, usted tiene que reclamar su derecho. Y esto es un peligro demasiado grande. Y ya hay sentencia del Tribunal Constitucional que para los Gada María no se le debe entregar nada. Bueno, y si de ahora en adelante entonces, es lo que tú dices del precedente, a todos los testaferros que dejó, que dejó Trujillo, que dejó justamente este régimen dictatorial, ahora se le van a reconocer derechos adquiridos. Entonces vamos a tener un problema porque yo veo mucho más allá de esa sentencia. ¿Qué pasará también con otros parques nacionales? ¿Qué pasará con otras propiedades del Estado? Ahora que ya le estamos dando ganancia de causa a los que, como tú bien has evidenciado, desde principio se está identificando como un testaferro de Trujillo. Entonces, ¿qué va a pasar? No, van a desmembrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con esta sentencia peligrosa, dentro de 8 o 10 años, nosotros no vamos a tener parques nacionales y Haití va a ser un paraíso delante de República Dominicana, porque vamos a depredar este país y nosotros vamos a andar, la gente decente va a andar tratando de coger una yola o hacer cualquier cosa, corriendo de este país. Pero eso es lo que quieren precisamente para continuar haciendo lo que le da su gana, que nos vayamos, que abandonemos el país porque hay que entregárselo a esos bandidos. Mira, y no lo vamos a hacer. Nosotros, como dominicanos que somos, patriotas que somos, aquí vamos a... ¿Qué va a hacer INSAPROMA? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, en términos legales,
INSAPROMA lo que puede hacer es un amicus curiae. ¿Qué significa eso? Enviar un documento a la Corte explicando de por qué estas personas no son meritorios de esos 12.500.000 metros cuadrados, de por qué no se le puede pasar. Porque tú sabes que en términos legales, si tú no has sido parte en primera instancia, tú no puedes. No puede. Aunque yo Pero lo que hay que hacer, lo que hay que insistir en la nulidad de esos títulos. Exactamente. Aunque yo tengo una teoría como en la tercería, como se trata de un asunto ambiental, aunque el Tribunal Superior Administrativo dice que no están dentro del Parque Nacional porque hay un informe de la Dirección Nacional de Mensura que dice que no está dentro del parque porque lo sacó la ley 266, que es un truco de cámara. Pues sí, eso está dentro del parque, por lo que acabo de decir. Entonces, INSAPROMA va a elaborar un amicus curiae, es un amigo de la Corte, para explicar ahí todas estas razones que hemos explicado aquí de por qué esas personas no tienen calidad para exigir esos terrenos, o que expliquen cómo ellos adquirieron esos 4 títulos en el 2016. ¿Y eso no se puede llevar al Tribunal Constitucional? ¿O faltan otras instancias? No, es al Tribunal Constitucional porque esto fue un amparo de cumplimiento. Ah, ok. Porque ¿qué es lo que dice el Tribunal Superior Administrativo? Cuando ellos demandan ante el Tribunal Superior Administrativo es para que le ordene al Ministerio de Medio Ambiente actualizar la cartografía del área protegida, y actualizarla implica que se aplique la ley 266-04, que es la ley de turismo que dejó Hipólito, que saca del parque una franja, toda la franja marina, sí, para que le exploten. Entonces, como Medio Ambiente no lo había hecho, el tribunal ordena. Pero ¿con qué calidad le ordena el tribunal? Con esos títulos de propiedad. ¿Cómo usted lo adquirió, esos títulos de propiedad? Sí. ¿Me entiende? Lo primero que tenía que entrarle a esos títulos de propiedad era Medio Ambiente. Medio Ambiente. Y yo no veo que Medio Ambiente... Bueno, no, yo dudo de Medio Ambiente, más que de los Gadalamaríos. Ay, y eso es mucho decir. Y eso es mucho decir. Porque nosotros le pagamos a Paíno Enrique para que proteja el medio ambiente, pero él no lo ha hecho. Al contrario. Y yo me lo encuentro extrañísimo porque en todos los pleitos que yo estoy, Medio Ambiente lo tengo encima, porque ellos siempre están protegiendo la destrucción del medio ambiente. Como el caso de allá de las barcazas, de Moca también. Y el de Moca también, de las barcazas. Las barcazas. ¿A quién tenemos nosotros de frente defendiendo las barcazas contaminantes de los negros? A Medio Ambiente. A Medio Ambiente. Entonces, yo no creo en la gente que está dirigiendo Medio Ambiente ahora. Yo no le creo, porque es que cada vez que hay un caso donde hay que defender las poblaciones y hay que defender el medio ambiente y los recursos naturales, pues ahí está Medio Ambiente defendiendo lo que depredan el medio ambiente, de lo que contaminan, de lo que dañan el medio ambiente. Entonces es una situación muy delicada. El llamado es a la población que se empodere, porque quien paga al ministro de Medio Ambiente, quien paga a los jueces, a todos los funcionarios públicos, somos nosotros. No son ni siquiera los ricos. Los ricos lo que hacen es retener y no pagan impuestos. Sí. Yo creo que la información está dada. ¿Y algo más que quieras ofrecer al respecto? No, simplemente eso. Y decir que INSAPROMA está en su año de aniversario. Va a cumplir 25 años INSAPROMA. Muy bien, defendiendo el medio ambiente. Defendiendo el medio ambiente. Y estamos haciendo un llamado a la gente a que se sumen con nosotros a celebrar estos 25 años a través del voluntariado. Todo el que quiera ahora ser voluntario de INSAPROMA, nosotros lo vamos a recibir para asignarle tareas que puedan... Tienen un teléfono, un correo. Sí, exacto, a través del teléfono 809-685-7077, ese es el teléfono de la oficina. El correo es insaproma2000@yahoo.es o insaproma
info@insaproma.com, ¿verdad? Otro correo. Entonces ahí nos pueden localizar y si tú quieres ser parte en esta legión de voluntarios, de protectores del medio ambiente, llámanos a nosotros. Muy bien, muy bien. Me parece interesante agradecerte a ti y a todos los abogados que están entregando su vida para la protección del medio ambiente, para nuestros recursos naturales. De verdad, les felicito y les exhorto a continuar con esta legítima defensa de la soberanía nacional, porque eso es parte de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales deben ser defendidos porque esta es nuestra patria. Así y no es. podemos seguir entregándola por pedazos y no podemos seguir dejando que la depreden, que la humillen, que la mutilen y que pase de mano en mano como si fuera de verdad algo que no tiene ningún valor. Así que gracias, Euren Cuevas Medina. Gracias a ti por la oportunidad y de tus seguidores que son súper fieles. Así es. Al público que se suscriba y que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.